Bueno, muy buenas tardes a todos. Hoy llegamos a la conferencia virtual número 252 de la Sociedad Bolivariana de Colombia. Venimos haciendo este trabajo ya desde hace prácticamente 6 años, y no hemos faltado un solo jueves desde entonces. Bueno, hoy llegamos a la 252 con un tema sumamente interesante, con un invitado de honor que ha asistido muchas veces a dictarnos unas conferencias interesantísimas, bajo el título Las Repúblicas de Bolívar entre la opulencia y la miseria. Y lo presenta el doctor Mario Javier Pacheco. Voy a hacer como una breve biografía del doctor Mario Javier Pacheco. Es un historiador, académico y diplomático colombiano con formación y trayectoria dedicada al estudio profundo de la historia y el pensamiento político latinoamericano. Es PhD en historia por Atlantic International University, instituto donde también obtuvo su doctorado en ciencias políticas. Su obra intelectual está atravesada por una mirada histórica crítica sobre América Latina, reflejada en más de 65 publicaciones, entre las que se destacan Calidad Educativa y Tercermundismo, y otra obra que se llama El fin del Imperio Latinoamericano. Como director del Tanque de Pensamiento Científico y fundador de FUNEDUCAR, ha convertido la investigación histórica en herramienta de transformación educativa y social. Su trayectoria diplomática como exministro plenipotenciario y excónsul general de Colombia en Panamá le otorgó una perspectiva privilegiada sobre los procesos migratorios, los conflictos regionales y las dinámicas geopolíticas que han marcado el continente, dimensiones que enriquecen directamente su visión como historiador. Miembro honorario de las Sociedades Bolivarianas de Panamá y Colombia, su trabajo une el rigor académico con el compromiso permanente por comprender y transformar la realidad latinoamericana desde sus raíces históricas. Le damos entonces la bienvenida a Mario Javier, para que inicie su conferencia, bajo que el nombre, repito, Las Repúblicas de Bolívar entre la opulencia y la miseria. Muchas gracias, Mario Javier. Bienvenido. Muchas gracias Miguel, y bienvenidos todos. El solo título de la charla, que más que una conferencia quisiera que fuera un diálogo crítico sobre lo que ha significado esa vara en la que tiene dos extremos, en uno la miseria y en el otro la opulencia, pasando por la pobreza extrema, por la pobreza, por la clase media, por la clase pudiente y por la opulencia. Los países latinoamericanos, y en especial los que liberó Bolívar a través de su espada, han sufrido permanentemente de una colonización que persiste a pesar de que fueron liberadas estos países por su espada. Pero nos quedó el resquicio de la colonización en los aspectos de pensamiento, en los aspectos del proceder y especialmente en los aspectos de la educación. De tal manera que desde hace años he venido haciendo algunas investigaciones. Precisamente mi tesis se basó en los problemas, primero que todo, de las leyes de los sistemas educativos de los países latinoamericanos, los liberados por Bolívar principalmente, que tenían un principio, y un principio lamentable del cual no nos dábamos cuenta y muchas veces y no nos hemos dado una total cuenta en este momento, y es que la educación, en vez de incentivar, ha frenado todos los esfuerzos de desarrollo de estos pueblos latinoamericanos, de tal manera que ninguno de los países latinoamericanos ha llegado tan siquiera a la línea
media baja de la calidad educativa. Nosotros que nos creíamos hasta no hace muchos años como los poseedores de las mejores universidades en cada país, porque es que la publicidad nos daba para decir que éramos los mejores, tanto en los colegios como en las universidades. Cuando de pronto aparece PISA, por allá en el año 97, 98, y ya en los últimos años, en el 2018 que nos presentamos, y resulta que estábamos dentro de los peores del mundo. Tanto en Colombia, donde estuvimos un poco mejor que Panamá. En Colombia quedamos con el puesto de 64, mientras que aquí Panamá quedó como el puesto número 74 entre 82 países que se presentaron. O sea, fuimos de los últimos. ¿Y esto qué implicaba? Que una mala educación redunda de manera inmediata en cualquier aspecto competitivo laboralmente a nivel mundial, si se quiere. Y nos encerramos, nos enconchamos entonces en nuestros países, en algunos como en Panamá, para proteger a nuestros profesionales, porque no son capaces de competir con otros profesionales de otros países. De tal manera que en Panamá, por ejemplo, ¿cómo se protege al profesional panameño? A través de una ley que no existe sino en Panamá, que prohíbe ejercer la mayor parte de las profesiones liberales, derecho, medicina, sociología, ingenierías, por personas que no sean panameños, ya sea de nacimiento o ya sea de naturalización. Deben tener la cédula panameña para poder ejercer cualquier profesión. Si ejercen sin ser panameños, de inmediato se les captura y se les condena a un mínimo de 5 años de prisión. Y esto ha pasado. Hay una persona que precisamente lo conocimos en el consulado, un médico de relativo prestigio, joven, sí. La novia se le enfermó de una forma impresionante y momentánea, y había que hacerle alguna intervención rápidamente, y este médico la hizo. La novia se salvó, pero él se fue para la cárcel. De tal manera que se protegen las profesiones, pero se protegen no de una manera que no debería ser, porque impedir la competencia profesional en áreas tan importantes como la medicina es tapar el sol con el dedo, es hacer que ignorar a los adelantos científicos que hay en otros países e impedir que lleguen hasta Panamá. Esto ha sido una constante. Hace muchos años, pero muchos más de los que yo quisiera, hace ya un poco más de 50 años, en el año, primero pues empecé estas cuestiones de la docencia en el año 68, ya cuentan añitos, pero en el año 75 fui nombrado como director del Instituto de Bellas Artes de Ocaña, un estamento artístico de nivel superior. Para quienes conocen la ciudad, es un edificio gigantesco de 5.000 metros cuadrados, de 4 pisos, en donde están todas las artes. Y allí me di cuenta que, y todavía es un problema que persiste, los artistas no tienen un currículo, no tienen unos títulos que les permitan trabajar para comercializar su arte. Es un problema que persiste, no tanto ya porque existan los currículos que ya hay en diferentes partes, la forma de estudiar de manera formal cualquiera de las artes, sino pues porque el mercado, y mucho más en estos países que está deprimido,
no tienen unos escenarios para el trabajo como deberían ser y como están en otros países. Pero me dediqué en aquella época, tenía yo 25 años en aquel entonces, a crear unos currículos para educación formal de 12 departamentos artísticos que teníamos. El trabajo curricular ha sido una constante en mi vida. En el año 2004 presenté ante el Foro Educativo Nacional que se celebró en aquella época en el Centro de Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada, una propuesta de currículo para municipios en conflicto y yo lo llamé la Cátedra de la Paz Local. No se me hizo caso porque en aquel momento, y como ahora tenemos los ministerios llenos de yuppies, personas que van a diferentes partes del mundo a especializarse en educación, por ejemplo, y llegan a Colombia, son hijos de los jefes políticos o de grandes empresarios, y ellos mantienen una visión sesgada de lo que es la educación y no permiten que se presenten iniciativas de ninguna naturaleza. Tal vez a muchos de ustedes les ha pasado el sentirse solos porque tienen una idea que quieren desarrollar, pero aran en el desierto o se convierten en Galileos Galileis o en Giordanos Bruno cuando son atacados por personas que se sienten algo de resentimiento o algo de envidia o lo que fuera, pero les trancan en su proyecto. Yo tuve que desarrollar esa Cátedra de la Paz de manera contrainstitucional, es decir, contra las querencias del Ministerio de Educación, porque en Colombia tenemos algo muy interesante que no existe aquí en Panamá, y es que la ley nuestra, la ley 134, la Ley General de Educación, contempla en su artículo 77 algo que se llama la autonomía escolar, y esa autonomía escolar permite que los rectores o los alcaldes en municipios de más de 100.000 habitantes puedan decidir la contextualización del currículo. Es decir, municipios con más de 100.000 habitantes, bueno, Ibagué es una capital, pero digamos Ibagué, cualquier ciudad con más de 100.000 habitantes, ya se le entrega la administración de la educación en ese municipio. O sea que en Colombia hay mucho más horizontalidad que aquí en Panamá. En Panamá no existe, en Panamá todo lo maneja la ministra o el ministro de Educación y no se mueve una pluma, sino la mueve el ministro. Claro, tiene un staff administrativo grande, pero sin ningún poder de decisión en lo importante. No hay una descentralización que se pueda realizar como se hace en Colombia en este momento. Entonces, utilizando ese artículo 77 de la Ley General de Educación, le propuse a algunos municipios y al gobernador del departamento de aquel entonces, el gobernador William Villamizar, el proyecto de la Cátedra de la Paz Local en cada uno de los municipios del departamento, pero especialmente en la zona del Catatumbo, que es la zona de conflicto, y se emitió una resolución, el gobernador la emitió, declarando, y además yo me presenté en la asamblea del departamento, donde les pareció no solamente interesante, sino pertinente el que ese tipo de educación se pudiera presentar. Y en ese tipo de educación, pues yo había tenido ya las experiencias en varios municipios del Catatumbo, como Acarí, como El Carmen, como La Playa, como Convención, como Teorama, como El Tarra, municipios bastante complicados. Hoy es imposible entrar. En la época preuribista, muchísimo peor. Los alcaldes tenían que actuar desde Ocaña o desde Cúcuta porque la violencia que había en la época aquella que todos recordamos, de Pablo Escobar, de las bombas, de las matanzas, de los guerrilleros que andaban impunemente, de las peleas entre los guerrilleros y los paramilitares. Entonces, en estos municipios que un día tenían que emigrar todo el pueblo prácticamente porque llegaba la guerrilla
a matar a las personas que habían sido para ellos auxiliadoras, porque les vendían en la tienda un jugo por cualquier cosa, los mataban. Entonces eran muy municipios de altísimo peligro. Sin embargo, hubo una época después de la llegada del presidente Uribe que volvió a la normalidad en la zona del Catatumbo y yo pude entrar con mi cátedra de La Paz en cada uno de los municipios. Y me di cuenta de muchas cosas. Entre esas, por ejemplo, veía niños que llegaban descalzos a oír las clases después de haber andado 5 kilómetros desde sus casas, de sus fincas, en el área rural, y no tenían para comprarse ni siquiera un par de cotizas. Sembraban yuca o sembraban piña, pero cuando la cosecha no estaba mal, pues estaba mal. Y encontré también en uno de los municipios que después tuve alguna historia allí un poco difícil, en Acarí, uno de mis estudiantes me contaba, era un muchacho con un fusil al hombro, me contaba que él había sido objeto de bullying durante mucho tiempo y que esto le había ocasionado mucho trauma. Entonces, un día decidió unirse voluntariamente, siendo un muchachito, a la guerrilla del EPL, del Ejército Popular de Liberación, y le dieron el camuflado y le dieron el fusil. Y él quería seguir estudiando y regresó a la escuela, y en ese momento todos los que le hacían bullying lo empezaron a respetar, lo hicieron parte de su grupo, y la maestra también, que le daba malas notas, aunque ya eso era absolutamente inane, el hecho de que le diera malas notas, lo comenzaron a respetar y me decían, mire, profe, es que si yo no tengo este fusil, a mí nadie me respeta. O sea, hay un simbolismo allí en lo que él me dice de una muy contundente. También vi casos, y estos sí fueron varios, en los que me decían los padres de familia, nosotros hacemos todo el sacrificio del mundo porque necesitamos que nuestro hijo tenga el mejor futuro. De tal manera que cuando cumplía ciertos añitos, entonces lo mandaban a la cabecera municipal para que estudiara el bachillerato. Y el muchacho pues se iba a estudiar bachillerato y la familia se quedaba sin un trabajador. También esto fue en Acarí. Pasados unos años, llegó el muchacho con su título de bachiller y vino la fiesta. Y entonces, ¿ahora qué? No, pues ahora meta el título debajo del colchón, que es el sitio aquí único donde no le pasa nada, y vaya y coja el asadón, y ya él no tenía los callos para coger el asadón, ya era infeliz allí en su sitio. El diploma de bachiller. Entonces, yo era profesor también de la universidad en aquella época, Francisco de Paula Santander, y en esa universidad se daba una profesión, una carrera que era la de Ciencias de la Comunicación. Y a esa carrera asistían las niñas, muy lindas, por cierto, que querían estudiar para ser locutoras o presentadoras de televisión. Pero el panorama de televisión de aquella época en Ocaña, que era la cabeza de la provincia, solamente había 2 emisoras, Radio Sonar y Radio Catatumbo. Y había un canal comunitario que se llamaba TV San Jorge. Y cuando salían, si eran bien bonitas, pues podían llegar a ser presentadoras. Pero ¿cómo era el salario? Le decían, mire, tome estos formatos, vaya, venda publicidad. Le decían, vaya, venda publicidades, así le decían. Y tráigase, si usted vende estas publicidades por 100,000 pesos, esos 100,000 pesos son su salario. Y usted no nos trae la plata, pero nos trae el recibo para que la persona pueda pasar su publicidad en la televisión o en la emisora. Entonces hablaba con el rector y le decía, bueno, mira, si nosotros entendemos que estos muchachos vienen ilusionados por la propaganda institucional, porque la universidad decía, hágase
presentador de televisión, venga y estudie la carrera de comunicación social. Y yo le decía, mire, rector, ¿no le parece a usted que usted está jugando con la ilusión de los muchachos? Está jugando con prometerles algo que ellos no van a poder realizar. Y eso está costando un poco de dinero en plata y también un poco de dinero en el esfuerzo y en la presencia y en el tiempo del muchacho. Pero más que todo en la ilusión. Es un engaño absolutamente horrible que podría ser si esto fuera en otro estado, en otro considerado como un delito. Y lo es. Y lo ha seguido siendo. En algunas universidades todavía se prometen en las páginas web cantidades de profesiones que no tienen mercadeo. Y los muchachos son engañados y cuando salen y van y le reclaman a la universidad, la culpa es del muchacho, no es de la universidad ni es del sistema. Usted no tiene trabajo, es suya la culpa. Pero claro, adicionalmente tenemos que en todos nuestros sistemas, por ejemplo, en lo que yo les decía de la Cátedra Local de La Paz, en mi currículo, en el grado 10 siempre mantuve la materia o la asignatura del emprendimiento práctico, porque allá todos sembraban, cualquier cosa la sembraban, y a algunos otros les gustaba el negocio de las tiendas. Entonces, a cada uno de los muchachos en este emprendimiento práctico, para mí era supremamente importante que aprendieran en la práctica y que en la práctica también entendieran los temas de la identidad y de vender lo que había en el contexto de las ciudades. Y así se logró manejar y la cátedra tuvo bastante éxito. Fui apoyado por la Unión Europea y posteriormente por los gobernadores y los alcaldes, especialmente los alcaldes de 132 municipios de Colombia, contando pues los 80 y algo municipios, 80 municipios de Santander, donde el gobernador Hugo Aguilar Naranjo me pidió que le ayudara con este currículo, que era un currículo para zonas de conflicto, pero que necesitaba todo el departamento de Santander, y estuve en cada uno de los municipios santanderianos enseñando esta cátedra con el emprendimiento, la Cátedra de La Paz, con el emprendimiento. ¿Por qué razón? Porque cuando uno no tiene plata, lo único que necesita o que requiere desesperadamente es la sobrevivencia. Y cuando uno está en ese plan, el plano ético pasa a segundo lugar. Si hay que robar para poder sobrevivir, se roba, porque el primer principio del ser humano es la sobrevivencia. Y eso hay que entenderlo, y el gobierno lo tiene que entender. Pero no es entregando subsidios, no es tapándose los ojos al fenómeno de una realidad que los gobernantes o los candidatos presidenciales o de las gobernaciones lo anuncian a los cuatro vientos como una de sus promesas electorales. Vamos a dar empleo. Y se les llena la boca diciendo que vamos a dar empleo. Y efectivamente, cuando llegan lo dan. El presidente Petro es uno de esos ejemplos fuertes de dar empleo. Hoy tenemos en la mayor parte de las entidades del Estado mucha gente nueva. Hay tres maneras de dar empleo en este país por parte de la presidencia. La primera, sacando a los empleados antiguos para poner a los de su corriente. Eso me parece absurdo, es quitarle el pan a uno para dárselo al otro. La segunda forma que tienen los gobernantes es aumentar el tamaño del Estado. Es decir, metiendo gente, inventándoles funciones. ¿Estas funciones para qué sirven cuando son inventadas? Ustedes recuerdan la ley antitrámite que tuvimos en Colombia y que eso se fue desapareciendo con este tipo de cosas. Pues ponían a una gente a vigilar que esta firma, entonces le ponían a otro señor para que vigilara otra firma, y que para que el trámite se convirtiera, que anteriormente era muy sencillo, en un proceso en el cual se necesitaban 4 o 5 firmas para justificar el empleo de la gente. Un proceso que simplemente llamaba a la corrupción. Muchas veces estas personas hasta cobraban y cobran pues por dar una firma adicional a la de los demás. O sea, este tipo de dar empleo es otro de los elementos que fomentan la corrupción.
está adicionalmente pues al de las nóminas paralelas, que también aquí les dicen botellas, que son personas nombradas para no hacer nada y aparecerse en cada quincena o esperar en cada quincena que les llegue un cheque porque están debidamente posesionados, pero que no tienen funciones a pesar de la obligatoriedad de la ley sobre que ningún funcionario puede nombrarse sin unas funciones específicas. Y lo otro es por el lado de los subsidios, que como en el caso de todos estos países de la Kirchner, de Chávez, fomentaron el subsidio porque era una manera de mantener al pueblo en su peor expresión, subsidios muy bajos que escasamente les alcanzan, como en Cuba, para sobrevivir. En Cuba ya no les alcanza ni para eso, pero con ese aspecto de tener al arbitrio del gobierno, darles el subsidio a quienes hablen bien del gobierno, pues empieza a adoctrinar de la forma más atroz, porque las personas aguantan hambre y le besan la mano al tirano que está acabando con sus vidas, como vayan ustedes a hablar mal de Chávez en Venezuela en algunos sectores, o vayan a hablar mal en Cuba de Fidel Castro, y ahí se dan cuenta de personajes famélicos del hambre que tienen una camiseta ya raída totalmente del Che Guevara, de las personas que los sumieron a ellos en la absoluta pobreza. El emprendimiento es la forma de salir adelante en los países. A mí me mueve aquí en Panamá en este momento, pues el libro que saqué hace ya un tiempo, que se llama La revolución en el aula frente al fracaso educativo. Y en este momento estoy finalizando el otro libro que es precisamente, lleva el título de esta charla o de este diálogo crítico, que es los gobernantes latinoamericanos entre la miseria y la opulencia. Porque es que la pobreza sí, la pobreza ha sido un elemento que mantuvimos y que ha sido un acompañante en toda la historia de la humanidad. La pobreza en la época preindustrial era el denominador común. No era porque se discriminara ni nada de estas cosas, sino porque en el juego del poder, los que tenían las posibilidades de coger la plata, usurpar el dinero, tomar las posesiones, eran los únicos ricos. Y esto venía también, se desencadenó después de los grandes imperios del otomano y del romano. Se desencadenó ya, terminó en la Edad Media con los señores feudales que tenían todo y los siervos que no tenían absolutamente nada. Esto terminó en la época industrial, afortunadamente, ya comenzando el siglo XX, en el siglo XIX, en el siglo XX, ya comenzó Cornell y Ford a manejar grandes empresas y a necesitar muchos trabajadores. Estos trabajadores necesitaban ser formados. Entonces se crea la escolaridad al estilo prusiano y persiste tal como la tenemos hoy. Profesor al frente, los pupitres con los muchachos, escuchando las enseñanzas del profesor. Este tipo de educación ya pasa a la historia y pasó a la historia. Ya la transmisión del conocimiento o la transmisión de la información o la transmisión de los contenidos por parte de un profesor, eso está obsoleto, porque la tecnología, la inteligencia artificial, el celular, hace que cuando el profesor viene a hablarles sobre las cataratas del Niágara o sobre dónde queda Tanzania, pues el muchacho hace un clic y tiene toda esa información en el celular. Hoy los países, hay 170 países que han decidido
que el celular no debe estar más en el aula. Yo no estoy de acuerdo con esto porque el mundo viene avanzando con la ciencia y la ciencia siempre ha sido objeto de crítica y de polémica cuando comienza, hasta que llega el momento de ser o reglamentada o domesticada para que sirva de verdad a las necesidades de los pueblos. En este caso, la educación, la tecnología requiere ser domada. En este momento tenemos problemas gigantescos, obviamente. Se habla de la falta de concentración de los muchachos porque no, la dopamina que les da el celular es supremamente fuerte. Pero esta educación que va saliendo posteriormente, que se deriva de la de 1913, realmente no avanza. Y la tenemos en este momento, la misma educación, los mismos modelos educativos, los mismos profesores que hace 25 años dictaban sus clases con el mismo cuadernito, las siguen dictando hoy de ciencias naturales y de, bueno, todas las materias de religión, de todas estas materias que nosotros hemos visto. Esas materias han tapado, han llenado el currículo de una información inútil en su gran mayoría, porque tienen un manejo horarios, han saturado el currículo, y esto realmente allí radica un problema gravísimo, porque se ha tapado lo que debe ser la verdadera educación, que debe estar acompañada del emprendimiento. Nosotros le enseñamos en Latinoamérica las teorías de la salud, las teorías para el médico, las teorías del ingeniero para que el puente no se le caiga. Le enseñamos a cada persona la teoría de la profesión que escoge, pero no le enseñamos esos trabajos, pero no le enseñaron a cómo hacer para trabajar lo que aprendieron. No le enseñaron a comercializar, no nos enseñaron. Y los profesores menos, porque los profesores se meten de profesores porque no saben comerciar, porque no saben hacer dinero de otra manera que dictando clases, porque les da miedo poner un almacén y traer un poco de zapatos y venderlos. Ellos no entienden de eso. Por esa razón, nuestros estudiantes durante todo el tiempo pasan 25 años de su vida, nosotros todos, 5 años los 2 o 3 años de preescolar, después los 5 de primaria, los 6 de bachillerato, los 4 de la profesión, después el doctorado, el posgrado. Pero al fin, ¿qué tenemos de todo eso? ¿Qué nos está dando todo eso? Que vamos a salir a buscar puesto, y alguien leí hace unos días el desempleo de los doctores que se ponen a manejar carro porque están abundando, porque no hay empleo para los doctores. ¿Y qué pasa? Que la formación nos llevaba a ser empleados. Un médico se gradúa de médico y lo primero que hace es pasar hojas de vida al Instituto Nacional de Salud, al hospital tal, o al sistema de salud colombiano o de Panamá o lo que fuera, pero no entiende que si tiene un título, pues vaya, monte un consultorio y mercadee su nombre y hágase muy bueno en lo que sabe hacer para que la gente le llegue y pueda usted sobrevivir de eso. Claro, tenemos cantidades de médicos prestigiosos que sí lo están haciendo, pero tenemos la mayoría de los nuevos egresados de medicina, de ingeniería, de derecho, de un abogado pidiendo puesto. Vayan ustedes y miren que los vendedores, por ejemplo, en Colpensiones, son todos abogados, pero que no consiguen puestos sino haciendo de visitas que Colpensiones lo requiere. De tal manera que no están enseñando a mercadear. Mi trabajo en este momento se condensa en un nuevo sistema educativo que yo llamo el sistema de la mesa redonda. Redonda en el sentido de la mesa del rey Arturo, en donde se maneja la horizontalidad y el maestro es una guía
no un conductor, pues es un conductor en el sentido de orientar, pero no es el hombre que tiene todo el conocimiento. Y en ese sistema se maneja el emprendimiento general desde los primeros años a través de unos juegos, y ya posteriormente uniéndose a los emprendimientos que tenga el papá o enseñándoles inclusive a trabajar al papá. Es que este tipo de educación, no, los gobernantes y las personas no han entendido que la educación está ligada de manera directa con el desarrollo de los pueblos y ligada de manera directa con la pobreza o riqueza, tanto individual como colectiva. Si a mis estudiantes yo les enseñara a emprender en su profesión desde muy jóvenes, estos estudiantes no tendrían problemas para poder manejar su profesión. Y lo que les decía anteriormente, si uno no tiene plata, una formación en ética, una formación para que las personas logren manejar sus criterios, sus principios, no tiene ninguna validez, porque todo lo rompe el hambre, todo lo rompe la necesidad. Y se llega al caso de países latinoamericanos como en este momento Panamá, para hablar de este país que es el que estoy estudiando en este momento y para el cual estoy trabajando algunas cosas con la Cancillería. Panamá es el país más rico de Latinoamérica. El ingreso per cápita de Panamá el nominal está en el 4.1, según el Banco Mundial, según la CEPAL, y el per cápita nominal entre 17,000 y 18,000 dólares anuales. Ese es el ingreso para cada persona, teóricamente, es lógico. Tenemos un canal que entrega la cantidad de dinero pues, que se quiera. Él recibe solo 5.800 millones de dólares, digámosle solo, de los cuales le entrega al gobierno panameño 2.700 millones de dólares. Pero es mucha la riqueza que recibe Panamá. Sin embargo, Panamá, en el contexto latinoamericano, es el país con mayor desigualdad social del subcontinente. En las comarcas indígenas tenemos miseria, una miseria que va, esa miseria que está desde que llega hasta el 70% en todos los municipios, en los sitios de las provincias, de las comarcas más apartadas. La miseria llega al 78% también entre los niños de esas comarcas. Entonces, ¿qué pasa con el dinero? Claro, las personas podrían decir de una forma muy elemental, pues vamos a repartir la plata como entra. Si entran 80,000 millones de dólares, pues entonces a cada panameño vamos a hacer los millonarios y a cada panameño le vamos a dar su plata. Pero el juego de la economía no es ese, y ustedes lo saben. Tampoco es el empleo, sino el aprender a trabajar. Y en ese aprendizaje hemos estado haciendo mucha fuerza. El libro que salió y el libro que va a salir ya tiene en este momento ha abierto pues una serie de compuertas. Entre esas, algunas que se abrieron no por causa del libro, sino porque ya la necesidad lo impulsaba. Y es que el presidente José Raúl Mulino abrió la posibilidad de una gran reforma educativa. Yo alcancé a mandarle mensaje, porque no he hablado con él de manera directa, sino al comienzo del libro, para decirle que una reforma educativa para ponerle curitas a un cadáver o maquillar un cadáver no funciona.
porque la educación de Panamá parte de la ley 47 de 1946, es decir, ¿cuántos años tiene esta ley? Y claro, remendada como la Constitución colombiana. Pero no, el aspecto es que en esta ley, como de General de Educación, como la de Colombia, en estas leyes no se contempla la monetización de los saberes y se idealizan. Solamente se trabaja con el romanticismo y eso no puede seguir siendo, por lo que les decía, ninguno de los fines, de los objetivos de la Ley de Educación de Panamá, que son 17, contempla la formación para el trabajo ni para el emprendimiento. Está diseñada para ser profesionales pobres, ¿no? Y eso es lo que nos ha pasado en este momento. Así que cuando una población crece sin educar a su gente para el emprendimiento, pues genera la desigualdad que tenemos. No se está educando con un propósito, que es, o sea, se le pregunta, y lo he hecho y lo sigo haciendo, al profesor que enseña historia: ¿usted por qué enseña historia? ¿Para qué enseña la historia? No, es que la historia está en el currículo. Y si está en el currículo, hay que enseñarla. O sea, no tiene idea de qué es lo que está buscando la persona enseñando historia, o enseñando matemáticas, o enseñando cualquiera de las otras 11 o 12 o 13 materias del currículo. Así que lo primero que tenemos que es encontrarle a cada materia, a cada asignatura del currículo, su verdadera funcionabilidad. Y si no, esa materia que no se vuelve a ver, como la trigonometría y todas estas cosas que están hoy en el celular, no deben estar ya más en el currículo. Entonces vamos a hacerlo, pero siempre con el emprendimiento. Ya veo que ya llegamos a las 5 de la tarde, de tal manera que vamos prácticamente a finalizar acá, pero quiero dejarles como mensaje final que la pobreza nuestra, la miseria nuestra se puede eliminar, lo que es la miseria, que es la pobreza extrema, si nosotros enseñamos a trabajar. Obviamente que parece una utopía y un mensaje que si no se tienen bases para hacerlo sólido, pues entonces no nos sirve de nada. Pero es que el emprender no es tan difícil como vender el producto de lo que se emprende. Y el secreto está precisamente en esa parte de la dificultad, superar el escollo. Pero ¿cómo se supera? Con todo el país incorporado al nuevo sistema. Todos los ministerios tienen dineros para emprendimiento, pero no tienen dinero para el mercadeo, que es donde está la falla. Así que vamos a esperar a que en la nueva reforma educativa de Panamá se establezca el emprendimiento y parte de las teorías que estoy planteando del sistema de la mesa redonda, y esperemos también que Colombia salga de la noche larga y oscura que tenemos en este momento en la política, para que llegue un presidente que entienda de verdad qué es lo que el país necesita para hacerle justicia social a su gente. Así que me despido de ustedes, les agradezco mucho la atención como siempre, y si tienen alguna pregunta al respecto, pues estaré aquí a su disposición. Bueno, Mario Javier, muchas gracias por esa estupenda presentación, y sobre todo yo creo que para el momento que vive no solo Colombia sino el mundo es fundamental que mucha gente oiga todo esto que usted menciona, porque yo creo que lo que nos ha llevado a este caos y a esta batalla cultural que vamos perdiendo se debe principalmente a la falta de educación. Y si usted se pone a mirar
si mira el mapa del mundo, los únicos países o los países que tienen más problemas con esos populismos radicales, baratos, pues son los países del tercer mundo, los países que han tenido menos acceso a la educación. Europa, Estados Unidos, pues tienen otro tipo de problemas y pues puede que sean de pronto más graves en el tema de la inmigración y también eso afecta el tema educativo, pero yo creo que esto sí para Latinoamérica y sobre todo para Colombia es fundamental pues presentarlo y que los jóvenes y los futuros profesionales pues se enteren de todo esto y sobre todo quitar esos apéndices de la izquierda radical, como FECODE, por ejemplo, que pues es un parásito que no ha permitido de ninguna manera desde que lo fundaron, no sé hace cuántos años, hace 100 años o lo que sea, pero no ha dejado que se eduque a la gente. O sea, ellos están ahí pues parados e impidiendo ese proceso que pues tiene a Colombia en el retroceso, en la involución. Entonces me parece fundamental, ojalá mucha gente pueda ver esta cátedra y ojalá el próximo presidente tenga en cuenta todas estas recomendaciones porque es muy importante que las futuras generaciones tengan pues algo de cultura y pues sean bien educadas y se reduzca esa brecha social también que es la que tiene afectando tanto a la sociedad y polarizándola tanto. Muchas gracias, Mario Javier. Muy interesante y abro los micrófonos para el que quiera agregar algo o comentar. Ok, Mario, mil y mil gracias por tu charla. Simplemente has puesto de presente una gran verdad y es que una educación sin emprendimiento no llega a ningún pereíno. Yo recuerdo cuando era joven que te comentaba era que lo que había que combatir era el analfabetismo y todos los esfuerzos iban dirigidos en ese sentido a acabar con el analfabetismo. Posteriormente llegó y se dijo, no, es que toca ser bachilleres y nos dedicamos a abrir colegios de bachillerato por la diestra y por la siniestra, por donde se quisiera. La meta de todo el mundo era que hubieran bachilleres en nuestro medio. Se satisfizo también ese requisito y ahora seguimos con el mismo problema. Estamos con una educación donde no hay un empleo formal y el dato de, de empleados informales llega al 56%. ¿Qué pasa con todos esos bachilleres? ¿Qué tipo de educación fue la que recibieron? ¿Qué pasa con todos esos profesionales? Llámese abogados, médicos, ingenieros, etcétera, etcétera. Entonces, llegamos a la conclusión, oyendo tu conferencia, de que educación sin enseñanza de emprendimiento no es nada. Una serie de conocimientos que usted tiene metidos ahí en la cabeza y listo el pollo. Y que ya no tienen mayor valor porque para eso ya está el computador, ya está el celular. Entonces, muy interesante tu apreciación y yo creo que estamos en mora en Colombia de introducir unos verdaderos cambios en la educación. Muchas gracias. Gracias. Así es. Gracias, Andrés. Bueno, pues si no es más, felicitarlo nuevamente porque creo que Muchas un diálogo crítico de gran valor y que pues hay que difundirlo, hay que difundirlo. Ah, Andrés, perdón. Sí, no, es una pregunta para Mario. ¿Cómo hacer para involucrar en esa cantidad grande de estudiantes nociones de emprendimiento, Mario? Porque hay unos que arrancan, ¿no es cierto? Hay el ingeniero que dice, bueno, pues soy ingeniero civil, pues comienzo en pequeño, me voy a un pueblo pequeño, comienzo y poco a poco voy creciendo. Pero eso cómo se enseña. Claro. Prácticamente el tema es generacional, Andrés. El sistema de la mesa redonda incorpora los celulares en el aula durante un tiempo determinado de 30 minutos por clase y más o menos una hora, porque cambian los horarios, y una hora más o menos de debate sobre lo que se vio en el celular.
durante el bachillerato, durante parte de los últimos años de la primaria. En el tiempo que tienen de los 30 minutos de celular, la misión de ellos es establecer, revisar lo que quieren ser cuando grandes. Quiero ser abogado, entonces las páginas con una restricción en el espacio cibernético para que no tengamos estas páginas que no sirven de nada, el TikTok o el Facebook, lo que fuera, sino páginas especializadas que ya se están trabajando en todo el mundo. El muchacho pueda saber cómo es ser ingeniero, pero además cómo puede vender. Mi sistema tiene, son 4 áreas, una de esas se llama el área de las habilidades comunicativas, en las que está el marketing. Todos los muchachos deben saber marketing, desde pelados, deben saber vender, enseñanza de aprendizaje de ventas. Hoy tenemos la venta de esas personas que nacieron con esa habilidad y son vendedoras innatas, o que hacen unos cursos y se meten y adquieren algunas prácticas. Pero en el sistema de la mesa redonda se enseña el marketing desde siempre y con un peso, con un soporte del Estado en general. Esto tiene que venir desde el presidente para abajo porque se comprometen la totalidad de los ministerios. Si yo quiero ser ingeniero, ahí está el Ministerio de Vivienda enseñándonos, y además el Ministerio de Vivienda tiene subsidios, por ejemplo, para casas. O sea, tiene una serie de aspectos allí que son interesantes para el que quiera aprender algo de lo relativo a la vivienda. Igualmente el médico, el bombero, el que tú quieras. Entonces, desde el niño se aprende a vender. El mercadeo. Esa comunicación es fundamental. El panameño no es muy dado, por ejemplo, a la comunicación. El colombiano es más vendedor. Por eso aquí, en las playas, por ejemplo, o en los grandes conglomerados de venta de casas, son las directoras colombianas. Preciosas muchachas que tienen no solamente la resistencia de soportar un piropo o lo que fuera de una manera hábil, bonita y vender. Son muy apetecidas estas colombianas acá porque la panameña lamentablemente no tiene esa misma facilidad que el colombiano, igual que la boliviana, muchas veces que el colombiano, nosotros hemos sido más de brega, ¿no? Y tenemos tal vez la educación, tal vez la necesidad, tal vez el país nos llevó a ser un poco más extrovertidos, menos penosos que en otras partes, pero es difícil. Sí. La necesidad y la conveniencia. De pena murió un burro en Cartagena. Así es. Entonces, el proyecto de emprendimiento tiene los fondos primero. Yo conseguí aquí $1 millón, imagínate, con AMPIME. AMPIME es la empresa de las pequeñas y medianas. Pero, ¿cómo es? Es que AMPIME tiene por ley para las personas que den créditos, si el emprendedor no paga, AMPIME paga. O sea, tiene unas garantías muy especiales. Entonces hay una empresa por allí que le estuve proponiendo que me acompañara en esto y pues le expliqué lo de la ley. Y ya soy amigo del director aquí nacional de AMPIME. Me dijo, pues bueno, si tienes la gente, yo tengo la gente, yo tengo los emprendedores. Tienen fondos también especiales para créditos sin necesidad de reembolso y otros que sí son necesarios de reembolsar y son garantizados por AMPIME. Entonces, las posibilidades existen, más baratas y más fáciles de lo que cualquier persona pueda entender siempre y cuando haya voluntad política. Y la voluntad política quiere decir que en todos los currículos tiene que estar la asignatura y esa asignatura tiene que estar enlazada con las cámaras de comercio que le entregarán a los muchachos unos certificados de Cámara de Comercio Estudiantil, tiene que estar enlazada con los sistemas de mercadeo, con cada uno de los ministerios de lo que quieren estudiar los muchachos. O sea, es un trabajo de país, Claro. Y la red durmiendo. Claro, la red es la red educativa, que es la red que llega absolutamente a todos los rincones nacionales. Es la única red mediante la cual, además de que es lógico, es por ese lado que se pueda meter en el emprendimiento agrícola, muy importante en las zonas rurales. O sea, es realmente, yo lo veo como un proyecto que
puede faltarle todavía mucho para que con el concurso de ustedes, por ejemplo, Andrés, de todos, Miguel, del coronel Almario, de todos ustedes, de, de, de María, pues de todos, podamos nosotros pulir ese tipo de proyecto, porque debe tener todavía muchas fallas, es un experimento, pero haciéndolo se empieza, yo lo estoy empezando a vender. Esta semana tengo conferencias en la Universidad de Panamá, en la Universidad UMESID, tengo conferencia en el Parlatino, que es el Parlamento Latinoamericano, que es muy de bastante prestigio. O sea, esta semana tengo 6 conferencias sobre el sistema de la mesa redonda y combatir la miseria a través de la educación. Que la gente entienda que la educación sí tiene que ver con la pobreza. Entonces, en eso estoy. En este momento no es fácil, pero afortunadamente aquí, pues, Panamá me ha acogido bastante mejor que Colombia en muchos aspectos. Nadie es profeta en su tierra. No, así es, y así es. Entonces, aquí estoy por mi cercanía con el canciller, he logrado acceder a ciertos grupos de decisión que no tendría yo acceso en Colombia. Entonces, aquí... Mario, ¿y alguna de esas conferencias va a ser virtuales? Es posible, voy a ver un poco más del tema. Se me está viniendo rápidamente a la cabeza un tema. Por ejemplo, aquí en Cartagena, los guías turísticos. ¿Ah? Por ejemplo. Si llegas tú y ves el conjunto de bachilleres, ves tú el conjunto de historiadores. Claro, claro. Egresando a la universidad y el tipo no sabe qué hacer. Hombre, pues póngase en una esquina y reúna a 10 gringos y venga y les echa el cuento. Bueno, yo creo que Cartagena más o menos lo hace. Yo he encontrado personas... Cartagena lo hace, pero hay que... la calidad hay que mejorarla. Sí, aquí también. Aquí esos muchachos dependen, o sea, están protegidos por el Ministerio de Cultura, tienen unos carnets, tienen que hacer unos cursos rápidos, que también es la educación de corto tiempo, pues se ha venido imponiendo y aunque puede haber mucho reparo, pienso que es una de las formas de volver a escolarizar a la gente desescolarizada. O sea, pienso que hay mucho trabajo también en ese sentido. Bueno, te dejo esa inquietud si hay alguna manera de dar a conocer esas conferencias virtuales, porque el tema sin lugar de pronto la del Parlatino voy a averiguar, si hay algún enlace, yo se los mando. Claro que sí. Mil gracias, Mario, muy amable. Listo, y de Mónica. Listo, de claro nuevo, que sí. Bueno. Gracias por tu charla. No, está muy bien, claro que sí. Bueno, Mario Javier, muchas gracias por la conferencia, como dije anteriormente, de gran valor, y va a quedar en nuestra biblioteca disponible para que pues la vea el mayor número de personas posibles, porque pues es muy necesario que la gente entienda esa realidad. Muchas gracias por el tiempo y por la asistencia, y nos vemos entonces dentro de 8 días.